Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la rehabilitación veterinaria y en qué casos está indicada, los objetivos que queremos lograr a corto plazo y a largo plazo y los efectos beneficiosos que tienen la rehabilitación y fisioterapia. Es decir, diferenciar lo que es rehabilitación, fisioterapia, masajes. Hay que diferenciar la rehabilitación de la fisioterapia, porque todos hablamos rehabilitación y fisioterapia como si fuera un mismo tema, y no es así, porque la rehabilitación es el conjunto de técnicas, incluida la valoración del animal con un estudio zookinésico, de una exploración estática, de una exploración dinámica, es decir, el animal en pie, cómo se maneja, qué fuerzas lo mantienen en estación, qué fuerzas lo mantienen en equilibrio y en la marcha, y todas las técnicas posibles. O sea, las técnicas comprenden de terapias físicas, que son las que vamos a ver luego, o las cinesiterapia pasiva, cinesiterapia activa, masajes. Todo esto es rehabilitación. En cambio, fisioterapia es el uso de terapias físicas, es decir, de aparatos. ¿Vale? Entonces, terapia física incluso se considera la termoterapia, es decir, el calor y frío se consideran terapias físicas también. ¿Vale? Y bueno, dentro de las terapias físicas tenés el magneto, la electroterapia, el láser, el ultrasonido, es decir, es muy amplio, cada vez se va avanzando más en terapia física. Pero la rehabilitación comprende, en este caso, la fisioterapia y también los masajes, porque los masajes, hay gente que solamente se dedica a hacer masajes en humana, todos lo sabemos, incluso quiromasaje y demás. Pero en este caso, ya te digo, la rehabilitación es el conjunto de técnicas y se incluye la valoración diagnóstica. Por eso el veterinario hace mucho hincapié de que tiene que saber, tener determinados conocimientos para hacerlo, ¿sí? Porque hay que aplicar biomecánica y aplicar un poquito de física en todo esto, entonces es interesante. Vale. Esto es un poquito lo que explicaba esta diapositiva. Nosotros en el curso que daremos estudiaremos caninos y felinos. Me parece que a nivel de conocimientos es bastante importante cotejar dos especies diferentes, ¿vale? No solamente perros, sino los gatos también tienen enfermedades, son más oscuras, cuesta más diagnosticar una artrosis y demás, pero ya las veremos también. Vale, en cuanto a los efectos, hay efectos generales y efectos específicos, vamos a buscar, ¿no? A nivel de efectos generales, lo que nosotros queremos es que ese paciente se recupere más rápidamente, ya sea operado o no, o sea, haya tenido una opción quirúrgica o no, que ese paciente se pueda valer por sí mismo, que tenga calidad de vida, ¿vale? La recuperación funcional sobre todo de ese paciente. Y en cuanto a efectos a nivel de tejidos blandos, está comprobado que lo que no mueves se pierde, como dice el dicho, es decir, evitar que llegue a una atrofia muscular, evitar que se anquilose una articulación porque ha estado mucho tiempo con un vendaje conservador, eso ya no se estila más. Antiguamente te operaban una rodilla y te inmovilizaban durante 30 a 45 días para asegurarse de que la cirugía no se moviera, que los implantes estuvieran correctamente colocados, y hoy en día es al revés, es el movimiento. Te operan una rodilla en humana y al otro día ya te están movilizando porque interesa la recuperación funcional, que es lo que vemos en este curso. La anatomía, todo lo que estudiemos de anatomía, ya sea musculoesquelética, neurológica, va a ser encarada siempre a la funcionalidad y a la parte motora del paciente. Por eso no es lo mismo que estudiamos en la universidad en cuanto a la anatomía y a la fisiología, sino que acá incorporamos siempre otros conceptos: musculatura antigravitatoria, musculatura motora. Es decir, yo a este animal lo voy a ver siempre desde el punto de vista funcional. El tríceps lo voy a ver como un músculo extensor del codo, el cuádriceps un músculo extensor de
de la rodilla. A ese nivel es lo que queremos aprender en este curso y que me parece un concepto muy interesante, ya les digo, para una clínica hoy en día, tener 2 o 3 parámetros para poder manejarse. Entonces, no es tan simple usar este tipo de terapias físicas, porque no solo tienen efectos locales, sino también efectos generales, ¿vale? A nivel circulatorio y demás, por eso tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y esto hay mucho desconocimiento y es por eso que se ha perdido mucha credibilidad con estas terapias, porque se usaban de cualquier manera. En cuanto a los efectos específicos, tenemos efectos sobre el hueso, ¿vale? El efecto piezoeléctrico, que ya lo veremos cuando hablemos de aparatos, trabaja con las, digamos, cargas iónicas que tienen las partículas, las moléculas de nuestro cuerpo, y por ejemplo en el caso de una calcemia te va a llevar el calcio de la sangre, te la va a llevar al sitio de la fractura, que es lo que nos interesa tratar. A nivel de articulaciones, simplemente con un masaje, con un calor, con una movilización, o sea, un masaje previo a una movilización pasiva, podemos evitar adherencias, podemos evitar una anquilosis y luego una recuperación con mayor tiempo, ¿no? Porque siempre vamos a actuar a nivel de cartílago articular y vamos a preservarlo, vamos a mantenerlo hidratado, que de eso se trata, sobre ligamentos, sobre tendones, es decir, todo lo que es tejidos blandos. Es lo mismo para músculos, nos interesa que esos tejidos estén turgentes, elásticos, fuertes, es decir, tonificados. Entonces tenemos que saber qué técnicas y qué principios tenemos que aplicar, ¿vale? Y algo muy interesante que esto se ha avanzado es en neurología, o sea, se veía la rehabilitación mucho para traumatología y ahora, por ejemplo, a nivel de sistema nervioso se pueden comprobar los efectos, porque a nivel de nervios sensitivos actuamos con la analgesia, es decir, disminuyendo el dolor. A nivel de nervios motores también, porque nosotros si logramos que ese músculo que está, digamos, denervado o que está como dormido, actuamos a nivel de la parte neurológica, hacemos que ese músculo se tonifique y se potencie. Lo mismo, por ejemplo, en una hernia discal postquirúrgica, los resultados son brillantes. Ya no hay discusión de la rehabilitación de antes y después de una cirugía. Bueno, las indicaciones, en primer lugar, todo método que usemos de rehabilitación va a ser para conseguir una analgesia. Es decir, lo primero que tenemos que tratar es de disminuir el dolor de ese animal. ¿Para qué? Para que si una vez disminuimos el dolor, la funcionalidad, es decir, el animal va a ir haciendo la cinesiterapia activa y va a intentar muscular. Él no puede ir al gimnasio por sí solo y hacer unas series de pesas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que lograr que ese animal apoye la pata, y esto lo podemos lograr de muchas maneras, reeducando la marcha del animal, porque muchas veces el animal ya se ha acostumbrado a caminar con 3 patitas y ya no apoya esa cuarta pata porque está acostumbrado, o sea, no hay dolor ya, simplemente hay una costumbre. Entonces se reeduca la marcha con balones de pilates, por ejemplo, estos balones que se usan en pilates de personas. También se puede lograr con una ortesis, porque es una forma de estiramiento permanente. Una ortesis hace que esa articulación esté estirada permanentemente. Hay distintos tipos de estiramientos, está el balístico y todo eso que lo veríamos. Lo mismo haría una férula, pero la férula lo que provoca es una mayor rigidez a nivel de esa articulación que queremos restaurar. Entonces estamos trabajando ya a otro nivel que no convendría. Vale, lo que digo acá es que no estamos hablando de antiinflamatorios o medicación habitual postquirúrgica
o rehabilitación, sino como un complemento. Ambas terapias, si nosotros sumamos a un AINE o a un corticoide nuestra rehabilitación, nuestras terapias físicas, el efecto se potencia, es maravilloso. Es decir, muchos veterinarios no creen en la rehabilitación porque dicen, no, yo prefiero seguir con mi medicina convencional. Es que no estamos diciendo que no use el AINE, el ibuprofeno, bueno, en el caso de los animales, el Rimadil, el Previcox, el Metacams, el Trocoxil, es decir, cualquier antiinflamatorio que usen, bienvenido sea, porque nos va a permitir manipular ese animal, ya que va a estar menos dolorido. Entonces en las primeras sesiones nos conviene que venga medicado ese animal, y luego con el paso del tiempo vamos a lograr que esa medicación se minimice, es decir, la podamos ir reduciendo, incluso espaciando y hacer periodos de descanso, que de eso se trata, de trabajar en conjunto. Es decir, no estamos diciendo una opción u otra, sino trabajar en conjunto con la medicina convencional. Bueno, en cuanto a objetivos, vuelvo a recalcar, lo primero es controlar el dolor para que ese animal esté mejor, con técnicas pasivas, activas, y mejorar la cicatrización del animal. Y por supuesto, este tipo de terapias que vamos a ver en el curso, además de analgésicas, son antiinflamatorias, ¿vale? Entonces son antiinflamatorios naturales, sin efectos secundarios, que es lo que hay que valorar, que se pueden compaginar, como dijimos antes, con la medicación habitual, y que mejoran no solo a nivel de tejidos blandos, como dijimos, músculos, tendones, ligamentos, sino a nivel de hueso, articulaciones, a nivel de cartílago y a nivel de nervios. En pacientes neurológicos van muy bien. Y bueno, hemos hecho entrevistas a 4 casos bastante cercanos, muy actuales. Estas entrevistas están en catalán, pero me interesó traducirlas tal cual porque las hicieron unos alumnos del instituto. Entonces son entrevistas caseras, es una perspectiva más de lo que siente el propietario con respecto a la rehabilitación y fisioterapia. La mayoría nos llegan porque han buscado alternativas por internet, y esto no es posible en la actualidad, que esté sucediendo en un campo como es la medicina veterinaria. O sea, tendrían que llegar derivados de un profesional veterinario como corresponde, y no buscándonos al azar como última opción porque no han tenido opciones previas. Entonces este caso fue muy famoso por los estudiantes porque esta perrita, todos estos casos están en la web. La web que está al principio de la ponencia. Amy era una perrita que fue operada de las 2 caderas, con un implante de titanio y la otra con una triple osteotomía de cadera. Son 2 cirugías muy importantes, muy severas. La perrita aparentaba llevarlas bien. Es un cruce de pastor alemán con husky, con Akita Inu, una perra joven, pero al tiempo empezó a volver a cojear. Era una displasia de cadera bilateral y muy severa. Empieza a cojear nuevamente, y cuando acude a los traumatólogos que la habían operado, dijeron que podía ser un rechazo a los implantes. Entonces que había que volver a operar para sacar esos implantes. Esa perra iba a volver a pasar todo un proceso. Cuando una de las alumnas la lleva para escuchar otra opción, lo único que yo percibo es que había una falta de recuperación a nivel de tejidos blandos. Es decir, las cirugías estaban perfectamente hechas, pero no había una rehabilitación a nivel de tendones, de ligamentos, de músculos. Sobre todo los aductores de la cadera son los que mantienen el animal en estación y permite que pueda caminar con facilidad. Y bueno, esta perrita se le hizo rehabilitación y en pocas sesiones mejora. Entonces la propietaria cuenta de que le fue muy bien, con 6 sesiones ya había notado la mejoría, pero que le hubiera gustado que esta rehabilitación hubiera sido más inmediata después de la cirugía y no tener que esperar tantos meses, porque todo lleva más tiempo luego, ¿no? Ese es el caso de Amy, que está, ya les digo, bien detallado en la web. Y el caso de Dracu fue de un alumno
que este perrito fue operado de una hernia discal, cervical, se recupera bien, y al tiempo le detectan una hernia toracolumbar. Lo vuelven a operar, pero ya no queda bien. Y el mismo veterinario le indica eutanasia. Los propietarios, en su desesperación, buscan por internet y encuentran la opción de un carro de ruedas. ¿Vale? Le colocan el carro de ruedas y le dan una opción al animal de valerse por sí mismo. Lo que ocurre es que al no haberlo visto un veterinario antes del carrito de ruedas, ellos no vieron de que ese animal todavía tenía una opción de andar. En conclusión, estamos de acuerdo de que este área está en expansión, que tenemos que actualizarnos, que es una forma más de mejorar la calidad de vida del animal, y que ya no hay discusión al respecto si tiene efectos beneficiosos o no. Esperamos haber despertado el interés en esta área, que todavía queda mucho por conocer, que va evolucionando, y que, bueno, esperamos ahora que hagan las preguntas pertinentes de lo que más quieran profundizar, ¿vale? Gracias.